Estamos a principios de 2026. Ha pasado justo un año desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. ¿Un año ya? Sí. Y hoy vamos a sumergirnos en un montón de material que tenemos aquí sobre la mesa. Tenemos de todo, la verdad. Informes geopolíticos, análisis estratégicos, crónicas periodísticas. Queremos intentar entender qué ha pasado en estos 12 meses. Sí, desde el informe de conflictos del International Crisis Group hasta, un análisis durísimo de una fundación alemana. También reportajes sobre Davos y un informe medioambiental que, y esto es lo curioso, nos conecta directamente con España. Sí, esa conexión es sorprendente. La pregunta que nos hacemos al mirar todo esto es, ¿estamos viendo una segunda parte de la misma película o han cambiado el guión por completo y ahora es una de terror? Es una pregunta muy buena porque el mundo de 2025 no era precisamente un remanso de paz, ¿eh? No, para nada. Ya veníamos de una época, de conflictos al alza y con muchísima tensión. Pero lo que sugieren todas estas fuentes es que la vuelta de Trump no solo no ha calmado las aguas, sino que ha pisado el acelerador. A fondo. A fondo. Si tuviéramos que destilar una idea central de todo esto, serían dos principios que lo rigen todo. Hacia adentro, una consolidación de poder en la figura del presidente como yo creo nunca se ha visto. ¿Y hacia afuera? Y hacia afuera, una doctrina que abandona la diplomacia por la coacción pura y dura. Ve el mundo como un tablero dividido en esferas de influencia. El multilateralismo para ellos es directamente un estorbo. Hay una palabra alemana en el análisis de la Fundación Ciencia y Política que me ha parecido brutal. Systemsprenger. Sí. Rompedor de sistemas. No es solo un disruptor, es alguien que viene a romper la baraja. Y parece que esa es la definición que más se ajusta. Totalmente. Es que él mismo lo dice sin ningún tipo de pudor. Hay una frase suya que cita en varios artículos y que es la clave de todo. ¿Cuál? Then I have an article too, where I have the right to do whatever I want as president. O sea, tengo el artículo 2 de la Constitución que me da derecho a hacer lo que me dé la gana como presidente. Más claro, imposible. Suena a absolutismo puro, pero esto se apoya en alguna base legal, o al menos en una interpretación. Hablan de la teoría del Ejecutivo unitario. Eso es. Suena muy técnico, pero la idea que hay detrás es bastante simple y bastante radical, ¿no? Es radicalísima. Es una idea que básicamente dice que el presidente es el CEO absoluto del país. El jefe de todo. Imagínate. Todos los organismos que se suponen independientes, el FBI, la Agencia de Protección Ambiental, el propio Departamento de Justicia, en realidad no lo son. Todos le reportan a él, y solo a él. No hay contrapesos. Ninguno. Y la gran diferencia con su primer mandato, y esto lo subrayan todos los analistas, es que esta vez ha llegado con los deberes hechos. Ha aprendido de los errores, por así decirlo. Ha purgado la administración y se ha rodeado solo de gente leal, que no va a frenar ninguno de sus impulsos. Ya no hay adultos en la habitación. Y esa filosofía del hago lo que quiero se exporta al exterior, claro. Los informes hablan de una política exterior que es, literalmente, chantajista. Exacto. Se acabaron los acuerdos en los que todos ganan algo. Ahora, un acuerdo es, en esencia, la imposición de la voluntad de Estados Unidos. Y el arma para conseguirlo, la amenaza de aranceles. Es el arma preferida. Una diplomacia transaccional en el sentido más crudo de la palabra. O haces lo que digo, o te castigo económicamente. Vale, esa es la teoría. Pero lo que de verdad revelan estos informes es cómo se aplica esto a pie de calle, por decirlo así, en los puntos calientes del planeta. Claro, en la práctica. Y si empezamos por el propio vecindario de Estados Unidos, por su hemisferio, la cosa se ha puesto tensa muy rápido. Vimos a finales de 2025 ese despliegue militar gigantesco en el Caribe. El caso de Venezuela es el manual de instrucciones de esta nueva era. Despliegan el portaaviones USS Gerald R. Ford, imponen un bloqueo naval para interceptar petroleros. Con el objetivo declarado de derrocar a Maduro. Sí, y han llegado incluso a bombardear pequeñas embarcaciones. Pero la justificación oficial es curiosa. Lo enmarcan en la lucha contra el fentanilo, la droga que está causando estragos en Estados Unidos. Claro. Sin embargo, los propios informes de las agencias de inteligencia americanas dicen que el fentanilo no viene de Venezuela. Hay una contradicción flagrante. Ahí está la clave. No se trata de restaurar la democracia ni de luchar contra el narcotráfico. Se trata de enviar un mensaje. ¿Un mensaje a quién? Un mensaje rotundo al resto del continente y del mundo.
Esta es nuestra área de influencia, nuestro patio trasero, y aquí impondremos nuestra voluntad por la fuerza si es necesario. Es la doctrina Monroe, pero con esteroides. Y mientras los marines están en el Caribe, al otro lado del Atlántico, en el foro de Davos, el ambiente no es que sea mucho más relajado. No, la tensión se corta. La historia de Groenlandia parece sacada de una comedia si no fuera porque va en serio. Vuelve a la carga con que quiere comprarla y que Estados Unidos la controlará de una forma u otra. Es increíble. Pero es que ha llegado a publicar en redes sociales un montaje con una bandera estadounidense y el lema Groenlandia, territorio de Estados Unidos. Es una anécdota, pero ilustra perfectamente el método. Y ese método se aplica a cosas muchísimo más serias, como la guerra en Ucrania. Ahí el cambio ha sido total. Total. Washington ha cortado el grifo de la ayuda militar y financiera directa y le ha pasado toda la presión a Europa. Y ahora se presenta como el gran mediador entre Kiev y Moscú. Una mediación un poco extraña por lo que describe el informe del Crisis Group. Parece más un teatro que otra cosa. Es un teatro. El patrón es siempre el mismo. La Casa Blanca filtra un supuesto borrador de paz que es muy favorable a Rusia. Claro, Zelensky y los líderes europeos, lógicamente, responden con una contrapropuesta. Y cuando parece que se va a negociar, Putin sale y la rechaza de plano. Nada. Cero avances. Pero se genera una enorme desconfianza entre los aliados europeos y Ucrania, que es precisamente lo que busca. Y mientras tanto, el chantaje. Ahí es donde entran los aranceles. La amenaza a Macron es del libro. De manual. Le dicen al presidente francés que o apoya una iniciativa de Estados Unidos sobre Edasa, que no tiene nada que ver, Nada que ver. o le imponen un arancel del 200% a los vinos franceses. El comercio ya no es comercio, es un garrote. Entiendo la amenaza, pero ¿de verdad funciona? Europa es un bloque económico enorme. ¿No pueden simplemente plantarse y decir hasta aquí? Se están empezando a plantar, sí, pero con mucho miedo y con mucha división. La Unión Europea ya está hablando de aranceles de represalia, lo que nos llevaría a una guerra comercial en toda regla. Vaya panorama. Y un dato interesante. El Parlamento Europeo ha congelado la ratificación del acuerdo comercial con Mercosur, en parte como gesto de fuerza. Pero la realidad es que la UE está a la defensiva. ¿Y en Oriente Medio? Más de lo mismo, supongo. Lo mismo. Se firman acuerdos rápidos, como el de Gaza, que en realidad son treguas frágiles que no solucionan nada. Dejan a Hamás con cierto control y a Israel bloqueando cualquier intento de reconstrucción. Y a eso hay que sumarle el ataque a Irán. Claro, el ataque directo a las instalaciones nucleares de Irán en junio. Un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos que ha dejado el programa nuclear iraní en el aire y la región entera, pues, al borde de una nueva guerra. Es un panorama exterior desolador. Pero mientras todo esto pasa, los informes describen una revolución silenciosa o no tan silenciosa dentro de Estados Unidos. No, de silenciosa tiene poco. Hay una cita de Russell Vought, uno de los ideólogos de esta segunda administración, que a mí me ha dejado helado. Dice, queremos que los burócratas se vean afectados de forma traumática. Queremos traumatizarlos. Esa frase lo resume todo. Es la guerra declarada contra lo que ellos llaman el Deep State, el Estado profundo. Que no son espías ni nada de eso. No, ¿qué va? Es el funcionariado, los expertos, los científicos, cualquiera que no siga la línea del partido. Se han despedido miles de funcionarios de carrera en agencias clave como la EPA, la de Medio Ambiente, o el Ministerio de Justicia. El objetivo es... Que no haya ninguna voz discordante, ninguna resistencia técnica a las órdenes del presidente. Y el ejemplo más loco de esto es la creación de ese supuesto Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE. Exacto. Es que es una performance en sí misma. Un momento, DOGE. Como el meme del perro. No me digas que es a propósito. Totalmente intencionado. Es una muestra de esa cultura de troleo, llevada al corazón del gobierno. Increíble. Y para dirigirlo, nombran a Elon Musk empleado especial del gobierno, una figura que no necesita confirmación del Congreso. Musk se dedicó a revisar toda la infraestructura informática de los ministerios, despidiendo gente, cancelando programas. Generando unos conflictos de interés y unos agujeros de seguridad que los expertos todavía están intentando evaluar, según leo. Exacto. Claro. Pero, un momento. Sobre esto de desmantelar el Estado profundo. Para sus votantes, esto no suena a autoritarismo. Suena a cumplir una promesa electoral, a drenar la ciénaga. Los informes recogen cómo se justifica esta purga, ¿no? Por supuesto. Se presenta como una cruzada contra la burocracia ineficiente y corrupta que impide que el país avance.
Y ese mensaje cala hondo. Claro. Pero en la realidad, que describen las fuentes, es que se está sustituyendo a funcionarios con décadas de experiencia por leales al partido sin la cualificación necesaria. Y esto se ve en las políticas, imagino. Claro. La de inmigración, por ejemplo, se ha endurecido a niveles extremos. Sí, mucho más allá de los titulares del muro. Están tomando medidas que atacan incluso la inmigración legal. Mucho más allá. Hace apenas unos días, en enero de 2026, se congelaron las visas a ciudadanos de 75 países. Y en esa lista hay países como Brasil, Uruguay o Haití. ¿Y el argumento? El argumento es que sus ciudadanos pueden convertirse en una carga pública. Y para los que ya están en el país, la situación es dramática. Hay un dato en uno de los reportajes que es escalofriante. A ver. En diciembre de 2025 había 68.000 personas en centros de detención esperando a ser deportadas. 68.000. Sí. Y para rematar, el Ministerio de Justicia se ha convertido en el brazo armado del presidente contra sus enemigos políticos. Eso es muy grave. Se han abierto procesos contra el exdirector del FBI, James Comey, y otros adversarios, mientras que el Departamento de Protección de los Derechos Civiles ha sido, prácticamente desmantelado. El 70% de sus abogados ya no están. ¿Vale? Tenemos la política exterior del chantaje y la transformación interna del Estado. Y todo esto parece muy lejano. Temas de alta política en Washington. Sí, parece algo que no nos toca. Pero uno de estos informes, el de Gas no es solución, traza una línea directa desde la Casa Blanca hasta, y esto es lo que me ha dejado alucinado, la factura del gas en España. Sí. ¿Cómo es posible que estén conectados? Es una conexión directa y una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Por un lado, la política energética de Trump es muy simple. Drill, baby, drill. Perforar, perforar y perforar. Eso es. Se han salido del Acuerdo de París y han dado luz verde a la extracción masiva de gas y petróleo. El resultado es que la producción de gas estadounidense se ha disparado. Pero entiendo que el consumo interno no ha crecido al mismo ritmo. Ahí está la cuestión. Producen mucho más de lo que consumen, así que la estrategia es exportar masivamente. Y el cliente es Europa. Tras el acuerdo comercial que impusieron a la Unión Europea, Europa se ha convertido en su principal cliente. Y aquí llega el dato que nos afecta directamente. España es ya uno de los 10 mayores importadores de gas natural licuado de Estados Unidos. Y aquí viene la parte que me parece increíble. El informe dice que casi el 80% de ese gas que importamos viene del fracking. Sí, casi el 80%. Una técnica que en España está prohibida por ley por sus riesgos medioambientales. O sea, que no nos dejan hacerlo aquí, pero no tenemos problema en comprarlo si el desastre se produce en otro sitio. Exactamente. Es una externalización de los costes medioambientales y sociales en toda regla. Y el informe Gas no es solución va más allá y lo califica con un término muy duro: racismo medioambiental. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Porque más del 94% de ese gas que llega a los puertos españoles sale de terminales situadas en la costa del Golfo de México, principalmente en Luisiana y Texas. Vale. Y esas plantas de licuefacción de gas, como las de Freeport o Corpus Christi, no se construyen en Beverly Hills. Se instalan sistemáticamente al lado de comunidades pobres, mayoritariamente negras o latinas. Claro, los estudios que citan son demoledores. En esas zonas, las tasas de cáncer, asma y enfermedades respiratorias son muchísimo más altas que la media nacional. Es decir, que el gas más barato que llega a Europa se consigue a costa de la salud de comunidades vulnerables en Estados Unidos. Esa es la cruda realidad que describe el informe, y señala que hay una complicidad de actores económicos muy conocidos aquí. Empresas españolas. Empresas como Naturgy, Endesa o Repsol tienen contratos a largo plazo para comprar ese gas, y bancos como Santander y BBVA están metidos en la financiación de estos proyectos. O sea que el negocio es redondo para algunos. Pero también hay que decir que hay resistencia. El informe habla de movimientos locales como Better Brazoria o Chispa Texas, formados por vecinos que están luchando contra estos gigantes energéticos para defender su salud y su tierra. Si unimos todas las piezas, el dibujo que sale es inquietante.